Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 9. Logro. Habían pasado 2 semanas enteras desde que Toshinori visitó la playa de Dagobah. Con el examen de admisión estándar a solo 3 semanas y el de recomendación a menos de 1, quería supervisar el progreso de todos sus estudiantes. Todos lo habían impresionado de una forma u otra, aunque no todos fueran capaces de completar las tareas que les había encomendado. Después de todo, no todas las tareas estaban diseñadas para ser completadas. También necesitó una cantidad sorprendente de tiempo para convencer a Nezu de que permitiera a uno de sus estudiantes presentarse al examen de recomendación. Quería recomendar a los 16, pero al parecer, incluso siendo All Might, tenía sus limitaciones en cuanto a lo que la gente aceptaría. Incluso conseguir que un solo estudiante se presentara al examen a estas alturas había sido un auténtico reto. De todas formas, estaba emocionado por ver lo que el joven Midoriya había logrado en las últimas 2 semanas. Su ya impresionante velocidad había mejorado al empezar a entrenar con el joven Hir. Llegó a un punto en el que Toshinori estaba considerando seriamente dejar de lado el uno para todos hoy para tener una semana más de entrenamiento de Don. Al acercarse a la playa, tomó una decisión rápidamente. Esperaba ver una cantidad considerable de basura, pero se llevó una grata sorpresa al descubrir que toda la playa estaba limpia. Miró a su lado los contenedores que había dejado para el joven Midoriya y los encontró completamente llenos con más basura apilada junto a ellos. También había restos de 3 coches destartalados junto a los contenedores, aparentemente también de la playa. ¿Cómo había logrado el joven Midoriya subir esas escaleras? All Might negó con la cabeza, concentrándose en la tarea. Con la playa limpia, fue fácil encontrar a su sucesor, sentado en el muelle contemplando el sol naciente. La mañana era fría, pero el joven Midoriya vestía pantalones cortos y nada más, con los pies colgando del muelle, justo sobre el agua, con los zapatos y los calcetines a su lado. Era evidente que acababa de terminar lo que fuera que hubiera estado haciendo esa mañana, pues el sudor le empapaba la parte superior del cuerpo. Una parte superior musculosa, muy distinta a la que tenía hacía 9 meses. Cielos, joven Midoriya, sigues impresionándome. Toshinori estaba tan entusiasmado que se encontró en su forma de héroe y usando su voz heroica sin querer. El chico se sobresaltó al oír la voz del hombre, despertando de su ensoñación. El trabajo que has hecho durante los últimos 9 meses ha sido realmente estupendo. Con una sonrisa temblorosa, el joven Midoriya se levantó del muelle y se acercó a Toshinori. Toshinori se estiró al ver a su sucesor acercarse. Hola, Toshinori. No esperaba verte hasta dentro de una semana, más o menos. Bueno, visitar a los demás estudiantes fue más fácil de lo que esperaba. Además, puede que el joven Hir me haya insinuado ayer que tenías algo realmente impresionante que ver aquí. El chico se sonrojó ante el elogio, pero no era nada inusual. Ese sí, creo que realmente fui al límite estas últimas semanas. Eso fue un eufemismo. Hubo un breve y reconfortante silencio antes de que Toshinori explicara por qué estaba allí. Joven Midoriya, todo lo que he visto en los últimos 9 meses me ha convencido aún más de que serás todo lo que esperaba y más como sucesor. Tu trabajo aquí en la playa ha forjado tu cuerpo en una herramienta capaz de dominar el uno para todos. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en el rostro del chico. Solo queda una cosa por hacer antes de poder darte el don. Tan rápido como apareció esa sonrisa, desapareció al entrar en pánico. Espera, aún no soy digno. He hecho todo lo que me pediste y. Toshinori silenció al chico con un dedo levantado. Lo siento, muchacho. Eres más digno que cualquier otra persona que haya conocido.
Lo que quiero que hagas es aplicar las habilidades de análisis que has cultivado al One for All. No quiero que uses el don exactamente como yo. Quiero que lo consideres una herramienta. Una que será verdadera y completamente tuya. Lo que funciona mejor para mí puede no funcionar mejor para ti, y quiero que encuentres la manera de ser realmente el mejor héroe que puedas ser. Los ojos del joven Midoriya se llenaron de lágrimas ante los elogios adicionales y las promesas de apoyo. Para ayudarte en tu análisis de lo que pronto será tu don, también tengo información sobre los 3 héroes conocidos públicamente antes que yo que fueron portadores del One for All, Nimbus, En y Lariat. Información que no encontrarás en una simple búsqueda en internet. Los ojos del chico se abrieron cómicamente al pensar en la información que podría incluir. Sí, señor. Puedo tener el análisis listo para esta noche. Parecía entusiasmado ante la idea de analizar el don que pronto sería suyo, así como el de 3 héroes adicionales que ya lo poseían. Francamente, a Toshinori le sorprendió que el chico no lo hubiera hecho antes por su cuenta, pero supuso que podría explicarse por el enorme complejo de héroe que Midoriya sentía por él. ¡Fantástico! Eso nos dará poco menos de 3 semanas para prepararte para el examen de admisión. Después de todo, no querríamos que te presentaras sin tener ni idea de cómo usar tu don. Se rieron entre dientes al pensar en lo mal que acabaría aquello. Para que quede claro, muchacho, hay un proceso de recomendación para los solicitantes de la OA, pero no te recomendé. La mirada del chico se apagó un poco. No porque no merezcas una recomendación. Solo me permitieron recomendar a un solo estudiante, e incluso convencer a Nezu fue un suplicio. Dado que el examen práctico estándar está muy sesgado hacia las peculiaridades de combate, apuesto a que puedes adivinar a qué estudiante recomendé. Tras un breve murmullo, el joven Midoriya levantó la vista y respondió: invisibilidad. No sé cuánto controlaban su índice de refracción, pero sin eso, esa peculiaridad no tiene aplicaciones directas en combate. Exactamente. Su compañera de entrenamiento me ha hecho entender que la joven Hagakure tiene un gancho de derecha formidable, pero aún no ha logrado modificar su refracción hasta el punto de usarlo para atacar. Por lo tanto, el examen práctico de recomendación se ajusta mucho mejor a sus puntos fuertes. El joven Midoriya asintió, aparentemente en total acuerdo con Toshinori. All Might, sin embargo, tenía una segunda razón para no descartar al joven Midoriya en el examen de recomendación. Creía que lo mejor para su autoestima sería algo que hubiera logrado completamente por sí solo. Toshinori ya le había dado una gran ventaja tanto con el entrenamiento como con One for All. Sin embargo, su desempeño en el examen de admisión dependerá exclusivamente de él. All Might tenía plena fe en que su sucesor impresionaría a los jueces y se llevaría a casa una de las puntuaciones más altas. El chico necesitaba todo el apoyo posible para su autoestima en ese momento, después de 3 años en la escuela secundaria Aldera. Tras meses de preparativos, Nezu estaba manipulando los acontecimientos para que Aldera recibiera una auditoría investigativa completa justo después del final del año escolar. Demasiado tarde para el joven Midoriya, pero suficiente para asegurarse de que ningún otro estudiante sufriera el mismo trato. All Might se prometió a sí mismo que no permitiría que demasiado poco, demasiado tarde se convirtiera en el lema de la vida del joven Midoriya. Se aseguraría de que su hijo estuviera preparado para el uno para todos y las responsabilidades que conllevaba. Al fin y al cabo, ese era su último deber como octavo poseedor del don. Kirk, uno para todos. Uno para todos es un don emisor de acumulación que permite al usuario acumular fuerzas físicas, o poder. Algo. Además, es aparentemente único entre los donativos, ya que se transmite mediante transferencia de Adam. ¿Qué pasa si alguien se hace con Mian sin que yo lo sepa? Puede robarse uno para todos. El atributo almacenado otorga al portador una fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, mucho mayores que las de cualquier otro don registrado. ¿Qué más se mejora? Depende de qué se almacene exactamente. Necesito investigar los titulares del 5º al 7º antes de continuar. Hay demasiado que aún desconozco, incluso sobre los fundamentos de la peculiaridad. La próxima vez que viera a Green, Kyoka iba a golpearlo en la cara con uno de sus audífonos.
De no haber sido por él y sus ideas sobre entrenamiento en artes marciales y clases de guitarra, habría tenido tiempo suficiente para terminar su entrenamiento de don. Así no tendría que apresurarse a limpiar los últimos escombros del lote. Sin duda, no ayudó que, con tanta astucia, hubiera guardado los pedazos más grandes para el final, sobre todo los restos de lo que solo podía suponer que había sido una monstruosidad de arte moderno esculpida completamente en concreto y acero. Convenientemente, ignoró que fue idea suya unirse a Green en sus clases de artes marciales y enseñarle guitarra. Kyoka también optó por no reconocer que llevaba mucha ventaja en su entrenamiento de don cuando empezaron y que aún estaba cerca de terminar 3 semanas antes de lo previsto. Pero lo más importante era que estaba reprimiendo activamente lo mucho que disfrutaba pasando tiempo con su amigo. Él se había abierto de verdad en los últimos meses. Su tartamudez había desaparecido, casi, al menos cuando estaba con ella, y bajo su apariencia callada y tonta, se escondía un ingenioso sentido del humor. Su amistad había hecho que su último año de secundaria fuera soportable, comparado con cómo podría haber sido. De todas formas, seguía recibiendo un golpe en la cara. Al fin y al cabo, era culpa suya. Lo entendería. Decidió que sería más prudente descargar algunas de sus frustraciones con los escombros que tenía delante, en lugar de pensar en todas las razones por las que esto era culpa de Green. Al final, fue el destrozo más grande y feo el que decidió abordar hoy. Si giraba la cabeza y entrecerraba los ojos, casi podía distinguir el contorno de lo que la antigua obra de arte pretendía representar, un símbolo gigante del yen. Kyoka estaba segura de que aquello encerraba un profundo simbolismo, pero no quería ni siquiera intentar justificar la existencia de aquella monstruosidad. Se conformó con conectar sus auriculares al acero, una hazaña que ahora parecía rutinaria cuando antes era imposible, y empezó a buscar frecuencias resonantes. Como cualquier pieza grande de escombros, había más de una frecuencia resonante, la mayoría asociadas a una parte específica de los escombros. Introducir esa única frecuencia destrozaría una pequeña fracción de la estructura general. Hacía que descomponer piezas grandes fuera una tarea frustrantemente lenta. Este objeto en particular tenía nada menos que 32 frecuencias resonantes, y esas fueron solo las que encontró en los primeros 10 segundos. Supuso que era hora de probar un nuevo truco que había ideado durante las conversaciones con Green. ¿Por qué no intentar producir múltiples frecuencias en su latido a la vez? Gran parte de la música se basaba en armonías, ¿por qué no podía hacer lo mismo con su don? Bueno, la razón principal era que no tenía ni idea de cómo cantar 2 o más notas a la vez, y aún tenía que imaginarse cantando para producir sus tonos. Sabía que algunos, locos, podían cantar 2 notas a la vez con práctica, pero nunca le había interesado. Bueno, ahora sí. No había mejor momento que ahora para intentarlo. Había aprendido lo suficiente sobre su don como para saber que no era exactamente como cantar, y se sentía tan cómoda con él que pensó que imaginar otro instrumento funcionaría igual de bien. Para su sorpresa, imaginarse tocando la guitarra fue todo lo que necesitó para crear 2 tonos a la vez. Estaba tan sorprendida de lo fácil que era producirlo, que casi no se dio cuenta de que rompió 2 protuberancias de la escultura casi al instante al producir los 2 tonos. Con los ojos muy abiertos, Kyoka esbozó lentamente una sonrisa aterradora. Green se había salvado de un golpe en la cara. No se lo había dicho directamente, pero la había ayudado a descubrir este aspecto de su don por sí sola. Ahora tenía que ver hasta dónde podía llevarlo. Kirk. Uno para todos. One for All es un don emisor de almacenamiento que permite al usuario acumular algo. Aún no he descubierto qué es exactamente. Además, es aparentemente único entre los dons, ya que puede transmitirse mediante transferencia de Adam. Esta transferencia debe tener algún componente intencional, ya que se sabe que la séptima portadora, la heroína profesional Nimbus, Nana Shimura, tenía familia. Según el momento del nacimiento, su hijo debió nacer mientras poseía One for All, pero no se realizó ninguna transferencia ni a él ni a su esposo. Cualquier atributo almacenado otorga al portador una fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, mucho mayores que las de cualquier otra peculiaridad registrada. ¿Qué más se mejora? Depende de que se almacene.
También parece mejorar los reflejos y la velocidad mental para permitir al usuario operar a velocidades increíbles. Estas mejoras también parecen ser activadas intencionalmente por el usuario. ¿Qué ocurre cuando Olmigt es atacado sin darse cuenta? Sigue pareciendo tan resistente en esos momentos como en cualquier otro. Me ayudaría mucho saber qué almacena exactamente esta peculiaridad. Ochako no había visitado el lugar de trabajo de sus padres en varias semanas, pero la cantidad de trabajo realizado en ese tiempo era asombrosa. No tenían mucho material para aligerar en un día cualquiera, y como ya había duplicado su capacidad a 6 toneladas, el señor Yagi le había dicho que se concentrara en mejorar su capacidad para permanecer en ingravidez. Sus padres le habían contado todo sobre el progreso que estaban haciendo, pero era otra cosa verlo con sus propios ojos. Un complejo de apartamentos de 6 pisos se alzaba frente a ella, con todo el aspecto de estar listo para que llegaran los inquilinos. Sabía que el interior aún necesitaba acabados, pero era un testimonio de la eficiencia de la empresa de sus padres. Sin embargo, para ella era un misterio por qué su padre había pedido verla hoy. Había recibido un mensaje de texto suyo durante la escuela diciéndole que se encontrara allí. Considerando las veces que la había insistido en que no usara el celular durante las horas de clase, fue una sorpresa, como mínimo. Al observar la obra y no encontrar a su padre, asumió que estaba dentro hasta que oyó un grito desde arriba. Levantó la vista y lo encontró de pie en el tejado, haciéndole señas para que subiera. Probablemente asumió que entraría al edificio para tomar las escaleras o el ascensor. Sonrió con suficiencia y se tocó el brazo izquierdo con los 5 dedos de la mano derecha. Su padre había estado tan ocupado que probablemente no se había dado cuenta de cuánto había progresado en su ingravidez. Sentir que la gravedad desaparecía repentinamente ya no era tan desorientador ni nauseabundo como hacía 9 meses. El mundo seguía dando vueltas y vueltas desagradables, pero podía soportarlo fácilmente. Con un pequeño movimiento de pies, Ochako saltó hacia el tejado, ganando altura rápidamente. Incluso desde allí, pudo ver cómo los ojos de su padre se abrían de par en par, sorprendido, antes de que el pánico se apoderara de ella. Sin embargo, no estaba preocupada. Había hecho esto muchas veces en su habitación. Sin embargo, al mirar hacia su objetivo al pasar el 3er piso, Ochako se dio cuenta de que había una diferencia muy importante entre ambas situaciones. En casa tenía un techo. Bueno, ya estaba a medio camino y parecía estar en el objetivo. Si fallaba, siempre podría liberar su ingravidez y volver a aplicarla más cerca del suelo. Esperaba. De lo contrario, sería la primera astronauta en los últimos 200 años. Afortunadamente, se volvió irrelevante, ya que su puntería fue certera y logró agarrarse con gracia la barandilla de seguridad del borde del tejado y ponerse de pie antes de liberar su don. Su padre tenía una expresión indescifrable, como si dudara entre reprenderla y elogiarla. Decidida a ocultar su inquietud por lo que acababa de hacer, Ochako intentó disimularlo con la mayor naturalidad posible. «Hola, papá. ¿Querías hablar?» Su padre la miró con una mezcla de emociones en sus ojos, antes de suspirar. «Sabes que eso fue estúpido e ilegal, ¿verdad? Todo es parte de mi entrenamiento, papá. Y mi licencia temporal me permite usar mi don siempre que estoy en el trabajo». Ochako le sonrió dulcemente a su padre, intentando parecer lo más inocente posible. «Puedes usarlo a mi discreción mientras estés en una obra. No te di permiso ahora mismo». La sonrisa de Ochako se desvaneció un poco. Su padre parecía haber optado por un tono de regaño. Era especialmente peligroso dado que flotaba sin techo. El hombre mayor se frotó los ojos y volvió a suspirar. Sin embargo, al volver a mirar a Ochako, su sonrisa era más familiar. «En fin, lo hecho está. Y fue impresionante, te lo concedo. Nos has hecho sentir muy orgullosas a tu madre y a mí estos últimos meses». Ochako sonrió radiante ante el elogio y se abalanzó para abrazar a su padre. «Gracias, papi, por dejarme ayudarlos a ti y a mamá. Es lo que siempre quise hacer». Él le devolvió el abrazo con cariño. «También quería avisarte en cuanto supimos que te prometo que seguiremos trabajando durante mucho tiempo. No tienes que preocuparte porque las cosas se arruinen cuando te vas a la preparatoria. ¿Pasó algo?».
Ochako se reclinó para poder observar a su padre mientras le hablaba. Claro que sí. Tu madre y yo acabamos de cerrar un trato con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Exclamó Ochako con la boca abierta. Los contratos gubernamentales eran muy codiciados, sobre todo los de la comisión. No escatimaban en gastos en sus proyectos y, por lo general, preferían trabajar con contratistas que ya conocían. Conseguir un contrato con la comisión generalmente implicaba más en el futuro. ¿Saben que no podré ayudar? Ochako no pudo evitar preguntar. Sí, de hecho, el contrato estipulaba que no participarías en la construcción. Cuando les dije que te estabas entrenando para ser una heroína, me dijeron que no querían interferir en tu educación. Fue muy considerado de su parte. Claro que su padre presumía de ella a la menor oportunidad. Incluso insinuaron que si tú o nosotros no estábamos contentos con algo de tu educación, podíamos decírselo y verían qué podían hacer. Eso no le sentó muy bien a Ochako, pero supuso que ese tipo de conexiones eran parte integral de trabajar con grandes organizaciones. Al fin y al cabo, no importa lo que sabes, sino a quién conoces. Y, en realidad, la empresa de sus padres había tenido dificultades porque no conocían a las personas adecuadas. En cuanto les dio un impulso y consiguió que las personas adecuadas hablaran de ellos, los contratos empezaron a llegar, aunque la calidad de su trabajo no cambió en absoluto. Eso la hizo preguntarse cuántas otras personas estaban sufriendo y luchando simplemente porque no se les daba una oportunidad. Ochako miró a su padre y la sonrisa en su rostro al poder hacer lo que amaba sin preocupaciones por primera vez en años. ¿Cuántas personas no podían sonreír así por razones completamente ajenas a su voluntad? Ochako se prometió a sí misma que siempre cuidaría de aquellos que necesitaran apoyo adicional y los ayudaría a sonreír libremente, tal como lo hacía su padre ahora. Kirk, uno para todos. Uno para todos es un don emisor de acumulación que permite al usuario acumular reservas de poder. Se desconoce qué es exactamente este poder, pero se infiltra en todos los aspectos de una persona, desde la fuerza física hasta la velocidad mental y la fuerza del don. Se desconoce la tasa exacta de acumulación y uso de las reservas, pero dado que su tamaño ha crecido ininterrumpidamente durante la existencia del don, parece probable que la tasa de acumulación sea mucho mayor que cualquier tasa de agotamiento posible por su uso. El uno para todos también es aparentemente único entre las peculiaridades, ya que puede transmitirse mediante transferencia de Adam. Esta transferencia debe tener algún componente intencional, ya que se sabe que la séptima portadora, la heroína profesional Nimbus, Nana Shimura, tenía familia. Según el momento del nacimiento, su hijo debió nacer mientras poseía el uno para todos, pero no se realizó ninguna transferencia ni a él ni a su esposo. Este poder acumulado otorga al portador una fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, muy superiores a las de cualquier otra habilidad registrada. También parece mejorar los reflejos y la velocidad mental, permitiéndole operar a máxima velocidad. Estas mejoras parecen ser activadas intencionalmente por el usuario. Diferentes aspectos de la habilidad parecen poder operar a diferentes niveles simultáneamente. Olmigt ha demostrado su excepcional resistencia en todo momento, incluso cuando no usa la fuerza o la velocidad de forma evidente. El poder también parece aumentar la fuerza del don del usuario. Nimbus obtuvo más control sobre su don flotador. Ganó mucho volumen con su don cortina de humo. Lariat ganó poder y control con su don látigo negro. ¿Por qué dárselo entonces a alguien sin don? Estoy desperdiciando la mitad del don. Literalmente, cualquiera con un don sería mejor que yo. Necesito pensarlo bien. Debo estar pasando algo por alto. Tengo que estarlo. Zen estaba enojado, Yosetsu estaba casi seguro. Yosetsu no siempre era el mejor interpretando a la gente, y Zen, en particular, podía ser más difícil de interpretar que la mayoría. Siempre era brusco y corto en sus conversaciones, lo que hacía que la mayoría pensara que estaba enojado todo el tiempo. Sin embargo, Yosetsu prefería eso a andarse con rodeos como tantos otros. Aunque a veces eso hizo que a Zen le resultara más difícil comprenderlo. Habían terminado el bridge hacía una semana, así que Yagi les había preparado un programa de entrenamiento durante el último mes, antes del examen de ingreso.
Yosetsu disfrutó sorprendentemente de los ejercicios de combate, pero además descubrió que podía leer el estado de ánimo de Zen con mucha más facilidad en una pelea que en una conversación informal. Hoy, Zen había estado lanzando golpes contundentes y exigiéndose demasiado todo el tiempo, intentando terminar los enfrentamientos lo antes posible. Era muy diferente de su estilo habitual de presión constante y de bajo nivel, seguida de golpes de oportunidad cada vez que Yosetsu cometía un desliz. Zen, que decidió que su descanso entre entrenamientos había terminado, le impidió seguir con esta línea de pensamiento y se lanzó contra Yosetsu sin previo aviso. Sus golpes se aceleraban y fortalecían gracias a su don, e incluso un solo puñetazo o patada perforante dejaba a Yosetsu fuera del entrenamiento inmediatamente. Afortunadamente, Zen ponía tanta fuerza en cada puñetazo y patada que se anticipaban, hasta el punto de que esquivarlos era prácticamente una formalidad. Sin embargo, el flujo constante de ataques no dejaba mucho margen para un contraataque. De hecho, Yosetsu se vio acorralado lentamente hacia una esquina del gimnasio que usaban para su práctica de sparring. Entre un gancho de derecha que estuvo a punto de impactarlo en la mandíbula y una patada giratoria que lo hizo retroceder y quedar agachado en la esquina, Yosetsu ideó un plan. Vio a Zen sonreír con sorna al pensar que estaba acorralado y prepararse para lanzar un feroz jab de derecha al lado izquierdo de la cabeza de Yosetsu, con la mano ya girando para impactar con más fuerza al conectar. Obviamente, Zen esperaba que Yosetsu avanzara y dentro del golpe realizara un contraataque propio, mientras comenzaba a levantar su pierna izquierda para lanzar una patada hacia donde esperaba que estuviera Yosetsu. En cambio, Yosetsu saltó lo más alto que pudo, extendiendo brazos y piernas hacia las paredes a ambos lados y usó su don para soldarse a las paredes en lo más alto de su salto, viendo cómo el jab y la patada que le siguió pasaban inofensivos por debajo de él. Zen estaba tan concentrado en impulsar la ofensiva que no se dio cuenta de lo cerca que había empujado a Yosetsu contra la pared. Por lo tanto, cuando su puño derecho y su pie izquierdo tocaron la pared, pareció sorprendido al encontrarlos firmemente soldados. Yosetsu simplemente aprovechó su posición para desoldarse al mismo tiempo que saltaba desde la pared, aterrizando justo detrás de su prisionero contorsionado. ¿Estamos bien?, preguntó Yosetsu tras aterrizar. Zen pasó unos instantes más luchando por despegarse de la pared o por encontrar suficiente apoyo para continuar la lucha, antes de desplomarse en el sitio y admitir la derrota. Antes de soltar a su amigo de la pared, Yosetsu decidió ir directo al grano. ¿Quieres hablar de lo que te preocupa? Nunca le había gustado andarse con rodeos. Probablemente esa era una de las razones por las que era amigo de Zen. Zen también era directo y al grano. No tengo ni puta idea de qué estás hablando. Estoy bien, imbécil. Bueno, normalmente era directo y al grano. Llevo 5 victorias seguidas que dicen lo contrario. Normalmente me ganas más del 60% de las veces. Zen guardó un silencio inusual ante eso. Normalmente, su lado competitivo no dejaba pasar un comentario así. En cualquier caso, algo que a Yosetsu le gustaba de Zen era que al final cedía ante las pruebas contundentes. Has sido un desastre todo el día, no peleas como tú mismo. Te arriesgas, haces mucho daño, ataques de mierda y te desquitas. Si tuviera que apostar, estás enfadado por algo y quieres desquitarte conmigo. Hizo una pausa, dándole a su amigo la oportunidad de responder. No voy a dejar que me des una paliza solo para sentirme mejor. Pero estoy dispuesto a escucharte. Zen suspiró suavemente. Es mi maldita madre. Llamó hoy. Yosetsu no sabía exactamente qué había pasado entre Zen y su madre, solo que su padre había muerto hacía unos 6 años y su madre se había escapado, dejando a Zen con sus abuelos paternos. Joder. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 1 año y medio. Se olvidó de mi maldito cumpleaños el año pasado. Ahora llama y dice que quiere venir de Ciudad de Ica para ver cómo estoy. Dijo que quiere asegurarse de que no me estoy equivocando de camino ni nada por el estilo. El veneno que emanaba de sus palabras era palpable. No creo que sepa siquiera que quiero ser un maldito héroe, y mucho menos dónde estoy solicitando empleo o que me están buscando. Todo lo que crea saber son puras tonterías. ¿Qué le habría llevado a volver a contactarme ahora?
Al fin y al cabo, nunca había parecido especialmente preocupada por Zen durante los últimos 6 años. Yosetsu tocó la espalda de Zen, liberándolo de la pared, y permitió que su amigo estirara y relajara sus extremidades del estrés que habían sufrido. ¡Qué asco, amigo! Ya sabíamos que era una persona terrible, y es una lástima cada vez que lo confirma. Sí que lo hace. Zen respiró hondo y exhaló profundamente, con los ojos cerrados. Hagamos una ronda más, amigo. Voy a romper tu racha de estupidez. Y tu cara fea. Su amigo adoptó una postura de combate más reservada, esperando que Yosetsu hiciera lo mismo. Era un comportamiento más normal. Yosetsu no estaba dispuesto a hacer un saco de boxeo para beneficio de Zen. Pero estaba dispuesto a devolver el golpe. Su siguiente entrenamiento duró casi 10 minutos, y terminó con Yosetsu con la nariz ensangrentada, pero Zen volvió a soldarse a la pared. Ambos rieron mientras desarmaban su mástil para mejorarlo en el futuro, ignorando sus preocupaciones por el antiguo padre de Zen. Kirk, uno para todos. ¿Por qué me obligaría a hacer este análisis? O sabe cómo la peculiaridad potencia otras peculiaridades y quiere que la rechace, o no lo sabe y tengo que decirle que, en conciencia, no puedo aceptar esto. Alguien más podría darle mucho más uso. En cualquier caso, tengo que rechazarla. No lo hago. Mi mamá tenía razón, no voy a tener ningún don. Todo fue solo un sueño estúpido. Una fantasía infantil. Debería haberlo pensado mejor. Tenía razón. Pero ella estaba equivocada en algo más. No importa si no consigo un don. Aún puedo ser un héroe. Nada me impide ser un héroe sin don. Toshinori lo dijo. Hir lo dijo. Solo necesito creerlo también. Solo necesito esforzarme aún más. Exigirme más rápido. Puedo hacerlo. Bien. Ya me he esforzado tanto solo por esto. No sé si tengo más. Izuku bajó la mirada hacia el flujo de conciencia que acababa de escribir y tachar en su diario de análisis para One for All. Las lágrimas caían de sus ojos sin querer, manchando el papel que tenía delante. Se había acostumbrado tanto a la idea de adquirir un don que ni siquiera había pensado en cuánto bien podría ser en manos de otra persona. Iba a ser una transición difícil volver a comprender que no tendría ningún don el resto de su vida. Su teléfono vibró en su bolsillo una vez más, pero lo ignoró. Probablemente era Hiro otra vez. Había estado intentando contactarlo todo el día, intermitentemente, pero al principio estaba tan absorto en el análisis de One for All que simplemente se había perdido sus mensajes. Sabía que debía responderle y al menos hacerle saber que estaba vivo, pero no se atrevía a hacerlo ahora mismo. En realidad, hacer cualquier cosa parecía estar más allá de sus posibilidades en ese momento. Así que, en lugar de eso, se sentó en los escalones de la playa de Dagobah, mirando sin ver más allá de las palabras que había escrito, esperando que All Might apareciera y pusiera el último clavo en su sueño de obtener un don. Podría haber estado analizando el uno para todos, ofreciendo algo valioso al afortunado que recibiría el don, pero no era así. Una especie de apatía familiar se había apoderado de él. La misma que había sentido durante años en Aldera. No era un recuerdo agradable. Ni siquiera la aparición de All Might en su forma heroica fue suficiente para sacar a Izuku de su abatimiento. All Might se dio cuenta rápidamente de que algo no andaba bien y se permitió regresar a su estado reducido, sentándose en silencio junto al chico. La absoluta estupidez de los sueños de Izuku pareció desplomarse sobre él en ese instante. Haber pensado que alguna vez podría adquirir un don, haber pensado que alguna vez podría ser útil. Las lágrimas en sus ojos se espesaron y empezó a tener dificultad para respirar. La sensación de Toshinori rodeándole los hombros con el brazo y acercándolo fue suficiente para sacar a Izuku de sus casillas por un instante. No sé qué te tiene deprimido, muchacho, pero quiero que sepas que todo estará bien. Todo estará bien. ¿Sabes por qué? Izuku negó con la cabeza con tristeza, mirando al hombre. Porque estoy aquí. Una cosa era escuchar esta proclamación en el tono heroico de All Might, pero otra muy distinta oírla pronunciada con tanta sinceridad por Toshinori. Izuku apenas pudo soportarlo, casi rompiendo a llorar solo por el tono.
Los dos permanecieron allí un rato observando cómo el cielo se oscurecía y las farolas empezaban a parpadear. Finalmente, Izuku fue quien rompió el silencio. Quiero agradecerte todas las oportunidades que me has dado, Toshinori, pero después de analizarlo, no creo ser la persona indicada para heredar el One for All. Estaba bastante orgulloso de sí mismo por haber logrado decirlo con un mínimo de tartamudeo. ¿Por qué no, joven Midoriya?, preguntó Toshinori, con la preocupación aún reflejada en su rostro. Sonaba tan dolorosamente serio que Izuku estaba seguro de que desconocía los detalles del One for All. Suspiró, detestando haber sido él quien le diera la noticia a su mentor. El uno para todos no solo acumula fuerza física, sino un poder más generalizado. Sí, puede hacer increíblemente fuerte a una persona sin don, como tú o yo, pero puede hacer aún más por alguien con un don. También puede potenciar su don. Antes de que Nimbus tuviera el uno para todos, su don de flotar era principalmente un don de levitación. Pero una vez que recibió el uno para todos de En, pudo volar a velocidades increíbles con una maniobrabilidad fantástica. Lo sé. Izuku se sorprendió por la declaración de Toshinori. Si sabía todo esto, ¿por qué se había decidido por una estudiante sin don como él? Ella era mi maestra. Me enseñó todo lo que sé sobre el don y el heroísmo. La voz de Toshinori sonaba cariñosa, pues el hombre obviamente recordaba tiempos más felices. Y uno para todos sin duda hizo que su don fuera más poderoso y flexible, pero tuvo un precio. ¿Qué quieres decir? Izuku estaba desconcertado. No había nada que lo indicara en los materiales que había revisado. ¿No te lo dije? Creí que te lo había dicho el primer día que nos conocimos. Toshinori parecía confundido, casi tan confundido como Izuku. ¿Qué? ¿Cuál podría ser la razón para darle este don a alguien que solo va a desperdiciar la mitad? Déjame darte la información que necesitas para que lo averigües por ti mismo. Incluí una foto de cada héroe en lo que te di. ¿Cuántos años dirías que tenía Lariat en la última foto que te di? Fue tomada poco antes de su prematura muerte, asesinado en acto de servicio por un villano. Finales de los 50, principios de los 60. El hombre había perdido todo el pelo y las arrugas empezaban a saltarle el rostro. No era un hombre joven, desde luego. Tenía 29 años. Llevaba 12 años en One for All. Eso no era posible. Era imposible que el anciano de la foto tuviera 29 años. Aunque, pensándolo bien, no tenía las fechas de fallecimiento de ninguno de los 3 herederos anteriores. ¿Debo asumir que los demás herederos también murieron jóvenes? En efecto. Parte de la razón por la que entrené en Estados Unidos fue para esconderme del villano que mató a Nimbus hasta que tuviera la fuerza suficiente para combatirlo. Interesante. Los 3 héroes parecían bastante mayores en sus dibujos, pero murieron jóvenes a causa de un ataque villano. En comparación, a menudo se comentaba que All Might parecía mucho más joven de lo que debía ser, dado sus 40 años como símbolo de la paz. Todas las piezas del rompecabezas de One for All comenzaron a reorganizarse en la mente de Izuku, moviéndose a la vez. Cerca de la llegada de los Quirks, se habían realizado trabajos teóricos sobre la teoría de la singularidad de los Quirks y qué ocurriría si estos se volvían demasiado poderosos. Una nota al margen de esos trabajos era la discusión puramente teórica sobre cómo el cuerpo humano manejaría múltiples Quirks. No hubo un acuerdo total, pero se asumía ampliamente que habría graves efectos mentales o físicos, ya que el cuerpo humano simplemente no estaba diseñado para soportar múltiples Quirks. Izuku había repasado brevemente esos papeles años atrás y no había pensado en ellos desde entonces. Ahora todo volvía a su mente de golpe. Uno para todos no solo era una peculiaridad adicional que los cuerpos de los herederos no estaban acostumbrados a activar, sino que también potenciaba sus propias peculiaridades innatas. Claro que sus cuerpos empezaron a deteriorarse a temprana edad. Se quedó boquiabierto al ver las implicaciones de esto hacerse evidentes. Entonces, lo que estás diciendo es que si le dieras One for All a alguien con un Quirk existente, el poder extra de One for All sería demasiado para que lo manejara la mente de Izuku. Continuó en el camino de la ciencia teórica de los Quirks convirtiéndose en realidad, pero All Might lo sacó de vuelta con su respuesta. En efecto, joven Midoriya.
Con el poder actual del don, me parece improbable que un heredero con don viva mucho más de 5 años con el uno para todos. Solo alguien sin don puede heredar el uno para todos con seguridad. Yo no tenía don, y lo he conservado durante 40 años sin descendencia. Olmig recuperó su forma heroica. Vaya, he sido la viva imagen de la salud, ja, ja, ja. Se encogió de nuevo para convertirse en Toshinori. Aparte de una molesta lesión, claro. Entonces, ¿de verdad hablas en serio sobre darme este Kirk? Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Izuku, pero por razones muy diferentes a las anteriores. Siempre lo he sido, muchacho, respondió Toshinori amablemente. ¿Realmente lo merezco? Preguntó Izuku, necesitando escuchar la respuesta que desesperadamente esperaba que el héroe le diera. Sin lugar a dudas. Incluso si pudiera darle el don a cualquiera, te elegiría a ti. Recuerda que lo que hace a un héroe es su corazón, no su don, y tú tienes el corazón más heroico que he conocido. Has trabajado tan duro como nadie que haya conocido durante estos últimos 9 meses, y esta es tu justa recompensa. Te lo has ganado, Izuku Midoriya. Ahora, ¿estás listo? Sí, señor. El niño se puso de pie de un salto, expectante. ¿Qué tengo que hacer? Toshinori también se puso de pie y, con aire solemne, sacó una botellita del bolsillo para entregársela a Izuku. Esta noche, primero ve a casa y termina de analizar tu don. Como seguro ya sabes, el uno para todos se transmite por ADN. Esta botella contiene agua con unas gotas de mi sangre. Quiero que la bebas antes de dormir. Mañana por la mañana, a tu hora habitual de entrenamiento, me reuniré contigo aquí para empezar a practicar con tu don de forma controlada. No queremos que te destroces por usar demasiado de golpe. Izuku tomó la botella agradecido, asintiendo siguiendo las instrucciones del héroe. ¿Qué le digo a Hiro, señor? Solemos vernos en medio de nuestros entrenamientos por las mañanas. De repente, Izuku recordó todos los mensajes perdidos de la chica. Tendría que inventar una buena excusa para no recibir un audífono en la cara. Le diremos que tu don por fin llegó, claro. Se han ayudado mutuamente a alcanzar nuevas alturas, y no veo por qué no debería continuar. Ella también merece ser testigo de tu éxito. Puedes decirle que llegó esta noche y que estaré allí para ayudarte mañana por la mañana. Deberíamos hacerla aparecer un poco más tarde para poder hablar contigo en privado al principio. Como para enfatizar su declaración, el teléfono de Izuku vibró una vez más, esta vez una llamada de Hir. Odiaba hablar por teléfono, así que debía estar muy preocupada. Ah, es ella ahora mismo, señor. Al ver los 18 mensajes sin leer, Izuku se dio cuenta. Debería contestar. Toshinori simplemente asintió mientras Izuku se iba a hablar con su amigo, emocionado por compartir la noticia de que su don finalmente había llegado. Con suerte, eso sería suficiente para librarlo de cualquier represalia. Resultó que eso, combinado con la nueva habilidad de Hir con su don, hacía muy improbable que Izuku fuera atacado durante mucho tiempo. Bueno, pensándolo bien, Izuku pensó que duraría aproximadamente un día, pero aún así lo consideró una victoria. Mirando la extensión de la playa de Dagoba y comparando la belleza prístina que ahora se alzaba ante él con el verdadero montón de chatarra que había sido antes, Izuku sintió que había una especie de metáfora de su vida. A través de un programa de entrenamiento infernal, había preparado un borrón y cuenta nueva tanto para la playa como para su vida. Hoy era el comienzo de un nuevo futuro, uno con una peculiaridad, así como con un amigo y un mentor que creían en él. Ahora todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que las corrientes oceánicas, que eran sus cicatrices de traumas pasados, no devolvieran la basura que era la depresión a su vida para que los bañistas, que eran sus sueños, pudieran proliferar. Quizás esta metáfora se le había escapado. A pesar de todo, podía sentir el cambio en su cuerpo con la misma claridad con la que veía el cambio en la playa. Al despertar esa mañana, una energía latía bajo su piel que solo podía ser la de uno para todos. Durante sus preparativos matutinos, la sensación se había desvanecido hasta convertirse en un zumbido de fondo, pero cada vez que se concentraba, sentía una auténtica tempestad de energía en lo más profundo de su ser. Por mucho que esa energía pidiera ser utilizada, Izuku se mantuvo firme.
Toshinori había sido clarísimo en múltiples ocasiones. Si bien el cuerpo de Izuku era capaz de usar el uno para todos, aún existía una reacción significativa y que no debía intentar usarlo sin la debida supervisión. Sin embargo, eso no hizo que esperar a Toshinori apareciera fuera más fácil. Izuku supuso que solo él tenía la culpa de llegar media hora antes. Le había costado contener la emoción y no llegar incluso antes. La energía que lo inundaba lo impulsaba a moverse, a actuar. Entre eso y la creciente emoción de tener un don, no tardó en empezar un breve calentamiento cardiovascular para no volverse loco. El calentamiento se convirtió rápidamente en un entrenamiento intenso, pues descubrió que cada vez tenía más energía nerviosa que necesitaba superar. Ya iba bien en su segunda serie de burpees, cuando Toshinori finalmente decidió anunciar su presencia. Espero que no usaras tu don para nada de eso, joven Midoriya. Izuku levantó la cabeza de golpe y se puso rápidamente de pie, sacudiéndose la arena de las manos. No, Toshinori, solo estaba calentando y me metí un poco en el asunto, supongo. El héroe profesional no parecía convencido. Plus Ultra. Decir Plus Ultra no siempre te justifica por esforzarte demasiado, joven Midoriya. Izuku hizo un leve puchero. Pensó que All Might, precisamente, comprendería la emoción de ver cumplido un sueño imposible. Después de un momento, continuó, pero sí recuerdo la emoción de recibir el One for All por primera vez, así que al menos lo entiendo. Eso hizo que Izuku se sintiera un poco mejor. ¿Entonces me lo vas a enseñar todo hoy? Se puso de puntillas, dando saltos ante la idea de aprender a usar el don de All Might. ¿Cómo usar su don? Toshinori había sido claro en que, una vez transmitido, sería realmente suyo. Bueno, esperaba empezar con lo básico. Lo compararía con aprender a tocar la guitarra, pero no creo que quieras imaginarme en la situación del joven Hir. Izuku ladeó la cabeza, confundido ante esa afirmación. Hir era un profesor fantástico, porque All Might no querría que lo consideraran así. Una risita de su mentor sacó a Izuku de su confusión y vio a Toshinori riendo suavemente mientras negaba con la cabeza. Debió de haberse perdido algo. No importa, joven Midoriya. En cierto modo, probablemente soy el más indicado para enseñarte qué hacer. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en cómo usar su don porque lo lleva haciendo desde los 4 años. Izuku asintió, con los dedos crispados como si tomara notas. Había dejado su cuaderno en casa por error hoy, y ahora se maldecía por ello. Lo primero es descubrir la energía que proporciona One for All. Entiendo que la sensación es diferente para cada usuario. Para mí, es como un fuego que arde en lo más profundo de mi alma. Mi predecesora inventora dijo que era como una tormenta de viento aullando en un bosque. Probablemente también fue diferente para los poseedores anteriores, pero ni ella ni yo llegamos a hablar con ellos al respecto. El hombre pareció algo angustiado. Debía de haber una historia allí, pero no era el momento. Lo sentí a primera hora de la mañana. Se siente como un zumbido, un bang o un zap. Obviamente, All Might no estaba impresionado mientras se frotaba el puente de la nariz. Esfuérzate un poco más, joven Midoriya. Ayuda a tener una imagen mental clara de la energía para enfocar la mente. Una imagen mental firme. Izuku prestó más atención al poder que se agitaba en su interior. Ciertamente no se sentía como viento ni fuego. Era casi eléctrico, con picos de poder que ocurrían aleatoriamente. Casi dijo que se sentía como un huevo en el microondas, pero lo pensó mejor al ver la expresión de su mentor. Se siente como una tormenta eléctrica, una que se aproxima desde el mar. Un océano agitado bajo rayos. Muy poético, muchacho. Es un buen punto de partida. All Might le dedicó a Izuku una sonrisa genuina. No la sonrisa exagerada que usaba como héroe, sino una sonrisa más pequeña y suave. Últimamente, Izuku la había visto cada vez con más frecuencia. Ahora bien, cuando heredé el don, pude usarlo con toda su potencia al instante. Sin embargo, era 45 centímetros más alto que tú y tenía 25 kilos de puro músculo. Además, el don que te he dado ha tenido 40 años para acumular fuerza adicional. Me sorprendería que pudieras usarlo casi al máximo hoy. Izuku asintió, decepcionado pero no sorprendido. Había llegado a la misma conclusión durante su análisis del don.
Toshinori continuó. Por lo tanto, deberíamos empezar por determinar cuánto puedes usar. Esta limitación consciente de tu poder te será útil incluso cuando te acostumbres al don y puedas usar más de su poder. No puedo imaginar cuánto daño colateral cause antes de poder reducir conscientemente la fuerza de mis golpes. Bueno, entonces estabas en Estados Unidos, ¿verdad? Toshinori asintió. Al menos ahora no parecen de los que se preocupan por los daños colaterales, siempre y cuando atrapes al villano. All Might echó la cabeza hacia atrás y se rió. Tienes razón, muchacho. Parece que no les importa. Puedo dar fe de que a los dueños de la propiedad les importó bastante. Mis primeros sueldos en Estados Unidos fueron embargados casi por completo para pagarles a los dueños. Toshinori rió un poco más antes de continuar. Pero volvamos al tema. Quiero que intentes alcanzar ese poder, que lo absorbas lo más mínimo posible y que te inunde todo el cuerpo. No necesitas toda la tormenta dentro de ti, solo una pequeña porción. Acceder a la energía interior fue incluso más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, contenerse para aprovechar al máximo ese potencial resultó ser mucho más difícil. Una vez que Izuku tomó la decisión consciente de aprovechar la tormenta, ésta se resistió y se abalanzó, aparentemente con mente propia. Con los ojos cerrados, solo gracias a su fuerza de voluntad pudo tomar la mínima fracción de poder y retenerla. Durante todo el tiempo sintió como si el poder restante presionara contra su foco, desesperado por ser utilizado. Poco a poco, la presión se desvaneció e Izuku pudo concentrarse en algo más que simplemente contener la energía extra del One for All. Se volvió cada vez más fácil a medida que el poder se asentaba en su cuerpo, protegiendo las oleadas que lo azotaban profundamente. Abrió los ojos y vio a Toshinori sonriéndole, con orgullo brillando en sus ojos. Muy bien, joven Midoriya. Sé exactamente lo difícil que puede ser contener tan poco poder. Me impresiona que lo hayas logrado en tu primer intento. Inseguro de si tendría la energía mental para hablar, Izuku se conformó con una sonrisa y un gesto de asentimiento ante el cumplido. El impulso de seguir recurriendo a esa fuente de fuerza no había desaparecido del todo, simplemente se había sentado en lo más profundo de su mente. Incluso la pequeña porción del océano que sostenía ahora lo hacía sentir vivo como nunca antes. Se preguntó cómo sería tener toda esa tempestad arremolinándose dentro de su cuerpo a la vez. Al imaginar esa tormenta azotando su interior, comprendió de inmediato por qué Toshinori le había ordenado mantener una pequeña cantidad de energía. Se volverá más fácil con el tiempo. Pero ahora quiero tener una idea de cuánta energía puedes usar de forma realista. Diría que ahora mismo tienes alrededor del 1% de tu capacidad total. ¿De verdad era el 1%? Comparando lo que sentía en su interior con la tormenta que rugía justo fuera de su alcance, al principio parecía que la tempestad no había disminuido en absoluto. Sin embargo, tras unos segundos de concentración, pudo decir que Toshinori tenía más o menos razón. Si acaso, tenía un poco menos del 1%. Aumenta la cantidad, poco a poco, hasta que empiece a doler. Cerrando los ojos de nuevo para concentrarse, Izuku extendió la mano y se dejó llevar ligeramente por la imperiosa necesidad de absorber más energía. Cada vez era más fácil atraer más poder, y cada vez más difícil resistir el impulso de sumergirse en ese océano. Al final, pudo aguantar lo que All Might calculó como un 4% sin problema, y hasta un 7% con solo un dolor soportable que le recorría el cuerpo. Superar eso era como un rayo que le atravesaba los huesos. Ni siquiera podía imaginarse lo que se sentía al 100%. Quizás los comentarios de All Might sobre que se le habían desprendido las extremidades no eran tan descabellados. Siguiendo las instrucciones de All Might, se redujo al 4%. Tras experimentar el 7%, adquirió más confianza en su capacidad para controlar su poder, su don, para no excederse. Al fin y al cabo, es más fácil evitar algo si sabes que va a doler. Seguía siendo una batalla contra la electricidad que rugía en su interior, pero una que confiaba en poder controlar. Mierda, hasta tu don es verde. Izuku abrió los ojos de golpe y su comprensión de One for All flaqueó al oír la voz de Hiro. Había olvidado por completo que ella también planeaba aparecer esa mañana. Menos mal que él y All Might habían planeado verse antes de que Hiro llegara.
Explicar exactamente cómo Toshinori sabía el consejo que le estaba dando a Izuku habría sido difícil. J. Hiro. Cuando llegaste aquí Y. ¿Qué quieres decir con que es verde? Izuku había tenido los ojos cerrados desde que superó el 1%. Y, sinceramente, incluso con el 1%, no se había fijado demasiado en su aspecto. Había asumido que era igual que en cualquier otro momento. Lo que sea que estuvieras haciendo ahora mismo, tenías un rayo verde por todo el cuerpo. Lo tenía, porque One for All produciría un efecto externo. Nunca lo había hecho cuando All Might lo usaba. Aunque, pensándolo bien, había sentido como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Se llevó la mano a la cara y extendió la mano para alcanzar solo el 2%. El efecto fue instantáneo. Líneas rojas recorriendo su brazo y un rayo verde formando un arco al desviarse de su piel. Fue impresionante. Quedó tan impresionado que, una vez más, perdió el control de su peculiaridad. ¡Qué genial! Su voz no se quebró al decir eso, a pesar de la sonrisa burlona que Hir le dirigió. Su anterior entusiasmo regresó, mientras se ponía de puntillas. Bueno, aunque la estética de tu don es importante, creo que el control sigue siendo lo primero en lo que deberías trabajar. Toshinori interrumpió antes de que Izuku y Hir se adentraran demasiado en esa madriguera. Los miró a ambos antes de suspirar y añadir: al menos mientras yo esté aquí. No me hago ilusiones sobre lo que harán si se les deja a su aire. Por alguna razón, Hir se sonrojó mucho al oír ese comentario. Nos concentraremos en la tarea. Izuku hizo un ligero puchero. No es que no hayamos trabajado como locos durante 5 meses juntos. Tienes razón, joven Midoriya. Sin embargo, durante la próxima semana, no quiero que hagas nada con tu don, salvo simplemente mantener tu poder a un nivel cómodo. Querrás moverte. Querrás obtener más poder. Necesitas acostumbrarte a controlar esas sensaciones. De lo contrario, es casi seguro que obtendrás demasiado poder en un momento inoportuno. Eso podría tener consecuencias desastrosas. Toshinori sacó un pequeño paquete de papeles de su abrigo y se lo entregó a Izuku. Aquí tienes tu plan de entrenamiento de don para la próxima semana. No pude conseguirte una licencia temporal para usar tu don, así que tendrás que hacerlo todo en casa o en privado. Te daré el resto cuando veamos cómo respondes a esta primera semana. Izuku hojeó las páginas, algo intimidado por la cantidad de trabajo que aún le quedaba antes del examen de admisión. Pero no importaba. Tenía una peculiaridad. La sala de conferencias de la UA estaba casi llena, ya que se había convocado una inusual reunión general. Cuando Shota Aizawa llegó 2 minutos antes de la hora programada para comenzar, el único asiento disponible era el que estaba justo a la izquierda de Nezu Fantástico. Shota no había tomado suficiente café para lidiar con esto. Las reuniones generales siempre salían mal, y este era un mal augurio para comenzar una reunión tan silenciosamente como pudo. Se dirigió a la silla y rápidamente se dejó caer en ella, cerrando los ojos e intentando dormir. Sabía que Nezu no se lo creería, pero tampoco le importaba demasiado. Con que Nezu lo dejara en paz, sería suficiente, y sabía que al director le gustaba dejar que los demás profesores pensaran que Shota podía dormir durante sus reuniones sin consecuencias. Con esa libertad, era lógico aprovecharla. Por desgracia, el director habló en voz baja mientras Shota intentaba ponerse cómodo. Querrás tener los ojos abiertos al menos durante la primera parte de esta reunión, Eraserhead. Y no estoy seguro de si podrás continuar con tu actuación después de escuchar lo que estás a punto de oír. Shota suspiró, pero abrió los ojos. Sin embargo, no cambió de postura, pues había encontrado una posición cómoda para recostarse. Al observar la sala de conferencias, vio que prácticamente todos los demás habían llegado. Incluso el enigmático director del nuevo programa de exploración, Toshinori Yaji, estaba presente, sentado a la derecha de Nezu, aún con un traje al menos 2 tallas más grande, hablando animadamente con Recovery Girl a su lado. Shota pensó que dicho programa era ilógico. La UA era la mejor, y los mejores estudiantes venían a la UA. No tenían que buscar a nadie. Pero no le correspondía decirle a Nezu cómo malgastar el dinero. Nezu comenzó la reunión, pero Shota solo prestó atención a medias a lo que decía.
algo sobre el programa de escultismo y un nuevo profesor que se unía al personal, pero ninguno de estos temas le resultaba especialmente interesante. Dejó que su mirada vagara por la sala mientras intentaba descifrar para qué creía Nezuke querría estar despierto. Prestó un poco más de atención cuando Yaji se levantó y mencionó que compartiría un secreto con ellos. No debían salir de la habitación. El explorador parecía más interesado en asegurarse de que profesores como Hisashi y Nemuri dieran su consentimiento que Shota. Siempre parecía que la gente daba por sentado que los héroes clandestinos eran buenos con los secretos, aunque en realidad no los manejaban más que cualquier otro héroe. En cualquier caso, cada miembro del personal había sido examinado personalmente por el propio Nezu. Shota confiaba ciegamente en todos y cada uno de ellos. Sin embargo, el hilo de pensamiento de Shota se desbarató bruscamente cuando el hombre delgado y modesto se infló repentinamente, revelando a All Might en su lugar. El traje, antes demasiado grande, ahora se estiraba casi hasta el punto de ruptura sobre su inmenso cuerpo. Por instinto, Shota activó su don y observó cómo All Might era envuelto en una nube de vapor que se disipó rápidamente para revelar de nuevo a Yaji. Una tos espantosa del hombre demacrado sobresaltó a Shota lo suficiente como para dejar de borrar su don. ¿De verdad era All Might el que estaba delante de ellos? Yaji sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tapó la boca mientras seguía tosiendo. Shota estuvo seguro de haber visto sangre en el pañuelo antes de que volviera a su bolsillo. Supongo que debería haberlo esperado de ti, Eraserhead. Shota no se avergonzó. Su acción había sido la única respuesta lógica ante una potencial amenaza repentina. Le sorprendió sinceramente que ninguno de los otros héroes en la sala hubiera tenido una reacción similar. Tras una grave lesión causada por un villano hace 6 años, así es como me veo cuando no uso mi don. ¿Qué clase de villano podría causarle semejante lesión a All Might? ¿Y cómo es que Shota no se había enterado antes? El tiempo que puedo usar mi don al día ha ido disminuyendo con el paso de los años. Ahora solo uso un poco más de 3 horas al día. Mi etapa como héroe no tardará en terminar. Sin embargo, no quiero que ese sea el fin del bien que hago por este país. Por lo tanto, he decidido empezar a enseñar a la próxima generación de héroes, transmitiendo lo que puedo. All Might sorprendió a Shota al hacer una reverencia ante el personal y el profesorado reunidos. Espero aprender de todos ustedes como ser profesor. Habré completado el mínimo indispensable para obtener una certificación docente al comienzo del próximo año escolar, pero aún tendré que pasar un año bajo la supervisión de profesores cualificados antes de poder obtener la certificación completa. El héroe número 1 se enderezó y miró a su alrededor para evaluar la reacción del profesorado. La mayoría parecía aún lidiando con la idea de que el mismísimo símbolo de la paz, alguien que había sido un héroe durante más tiempo que muchos de ellos, pronto se jubilaría para ocupar un puesto docente. Shota, sin embargo, se sorprendió aún más al ver que el hombre parecía abordarlo con lógica y humildad. Contradecía por completo lo que creía saber sobre él. Nezu aprovechó la oportunidad para intervenir y aclarar algunos puntos. Dado su limitado tiempo diario en su forma de héroe, All Might será el asistente de profesor únicamente para las clases de heroísmo de primer año. Eraserhead y Blood King seguirán siendo los profesores principales de heroísmo para las clases 1, A y 1B. ¿Entendido? Shota no estaba muy contento con la decisión, pero si All Might realmente se dedicaba a ser profesor, sin duda tenía la experiencia necesaria para ser una gran ayuda para el curso de héroes. Vlad no dudó en asentir, y Shota esperó solo un momento antes de aceptar también. Sin embargo, tenía una pregunta más. ¿Qué pasa con el programa de exploración? Al parecer, All Might lo ha estado poniendo en nuestras narices todo este tiempo. ¿Continuará así? No, porque el programa de exploración se está desmantelando, respondió Nezu con calma. Esto provocó varias miradas de asombro, incluso del propio Yaji. Y gracias por la pregunta, Eraserhead, me da la transición perfecta al segundo tema de esta reunión. El HPS se ha estado presionando más de lo habitual para que se implementen cambios adicionales en nuestro currículo y personal. Entre otras cosas, incluso amenazaron con retirar su apoyo al festival deportivo y a las prácticas estudiantiles. Creo que era un farol, pero no estaba dispuesto a arriesgarme.
Shota puso los ojos en blanco. El HPSC tenía prioridades muy sesgadas. Todos los profesores de la UA coincidían en ese punto. Una de sus prioridades era la publicidad, así que nunca retirarían la financiación del festival deportivo. Prácticas, quizás, pero se argumentaba que no eran una forma lógica de utilizar el tiempo de los estudiantes. Tuvimos que hacer algunas concesiones, continuó Nesu. Las principales concesiones fueron las siguientes. Primero, como dije, se está desmantelando el programa de exploración. Al parecer, no les gustaba que compitiéramos con sus escuelas predilectas. Segundo, se implementarán dormitorios. Serán obligatorios para los estudiantes del curso de héroes y muy recomendables para todos los demás cursos. Hubo algunas quejas, pero todos sabían que Nesu lo había deseado de todas formas, así que no pareció ser un gran golpe. Cementos estaba entre los que se quejaban, pero presumiblemente por una razón diferente. Esto representaría un aumento en su carga de trabajo no docente, si querían que estos edificios se mantuvieran en funcionamiento de ahora en adelante. En tercer lugar, tendremos que hacer algunos cambios al plan de estudios para mantener la acreditación. Los principales cambios que acordamos fueron en los cursos de héroes de primer año. Querían un mayor enfoque en el combate y la neutralización de villanos. El eufemismo que prefería el HPSC sonaba agrio viniendo de la boca de Nesu. Todos en la sala conocían su preferencia por los derribos no violentos y la rehabilitación activa de villanos con el objetivo final de reincorporarlos a la sociedad. Si mantenemos nuestra política de no más de un entrenamiento de combate por semana, la cantidad que han solicitado significará que tendremos que comenzar estos entrenamientos en la primera semana del semestre. Eso provocó la reacción del personal reunido. Sinceramente, este cambio era una locura. No hacía falta tanto entrenamiento de combate. Y empezarlo en la primera semana con estudiantes sin entrenamiento solo podía acabar mal. Pero al mismo tiempo, Shota sabía lo agotador que podía ser el entrenamiento de combate para los estudiantes y no quería imponérselo con demasiada frecuencia. Se preguntaba cuán graves debían ser los cambios que Nesu no aceptaba para que él estuviera de acuerdo. Sin embargo, dado lo centrado que el HPSC solía estar en héroes de combate destacados, solo podía imaginárselo. Khan pareció igualmente atónito ante este anuncio. Por fin, cierto profesorado estará bajo revisión administrativa. El HPSC quería que elimináramos por completo a Presentnik, Midnikti, sobre todo, a Eraseread de la docencia activa, empezó Shota. ¿Por qué le importaría tanto al HPSC? Desde luego, no le entusiasmaban sus políticas, pero no creía que hubiera hecho nada digno de atención especial. Desmantelar el programa de Scouts los satisfizo un poco, al igual que mencionar que revisaríamos su docencia este año, pero seguían queriendo que Eraseread se fuera. Por suerte, cedieron cuando les recordé lo mal que se vería despedir a mi nuevo subdirector justo después de ascenderlo. No. No pudo haberlo hecho. Shota miró al director a su derecha. La sonrisa en el rostro del roedor era una que Shota rara vez había visto, una sonrisa depredadora que nunca traía nada bueno. Mierda. Podría haberlo hecho. Lo hizo. Ah, sí, hablando de eso, felicitemos a Shota Aizawa por su reciente ascenso a subdirector. Ah, y Aizawa, la revisión administrativa significa que tus expulsiones también serán revisadas, así que te recomiendo que cambies tus criterios. Hubo algunos aplausos por toda la sala, aunque la mayoría de los presentes parecían disculparse con Shota, como mucho. Isashi y Nemuri alternaban entre mirarlo como si fuera a morir y tratar de no estallar de risa. Debería haberse quedado dormido en esta reunión. Las reuniones generales siempre terminaban mal. Las salas de conferencias de la Torre Migut no se habían utilizado en bastante tiempo. Desde que Olmigt había comenzado a reducir sus horas de heroísmo, el número de reuniones de equipo planificadas había disminuido drásticamente. Todavía ocurrían, pero eran organizadas por administradores y compañeros de bajo nivel de la otra agencia. El propio Olmigt ya no participaba. Toshinori deambulaba por la sala de conferencias del piso 65, haciendo una mueca al ver el polvo acumulado en los muebles. Quizás debería empezar a ceder partes de la torre a agencias de héroes más pequeñas y nuevas.
Les daría un impulso tanto en prestigio como por no tener que pagar alquiler. Después de todo, tenía tanto dinero que no sabía qué hacer. Tendría que empezar a investigar qué héroes nuevos merecían ese nivel de atención. Se le ocurrieron algunos candidatos cualificados, pero requerirían más investigación. Kamui Watts, en particular, tenía una trayectoria impresionante y una mentalidad más abierta de lo que Toshinori había pensado inicialmente. Incluso había ido a ver a Olmig tras el incidente de Gentle Criminal para disculparse con él. No por nada que hubiera hecho, sino por lo que no había hecho. Por no haber intervenido para defender al joven Midoriya de The Arms tras el incidente de Sludge Villain. Tras ver el cuaderno del chico, su decisión de defender a Takea de Gentle Criminal y su dedicación a la heroicidad, el héroe del árbol se dio cuenta de que se había equivocado y estaba trabajando para enmendarlo. Incluso había empezado a donar parte de sus ingresos a una organización benéfica nacional para personas sin peculiaridades. Ese tipo de autoconciencia y deseo constante de superarse era precisamente lo que Toshinori quería fomentar en la generación más joven de héroes. Kamui Watts había sido visto a menudo con otros héroes más recientes, Metros Lady y Edgesot. Metros Lady quizás era demasiado autopromocional para el gusto de Olmig, mientras que Edgesot no necesitaba prestigio adicional, ya que ya ocupaba el quinto puesto. El hecho de que ocupara el quinto puesto sin hacer prácticamente nada de publicidad era impresionante en sí mismo. Una puerta que se abría sacó a Toshinori de sus cavilaciones, mientras su secretaria le anunciaba que sus invitados llegaban. Juntos. El héroe suspiró profundamente. Esperaba hablar con uno de ellos por separado antes de atenderlos a la vez. Ya se sentía agotado tras su reunión con el personal de la OA ese mismo día, y Gran Torino y Sir Nicteye eran aterradores por separado. Verlos juntos, darles la noticia que planeaba darles, le hizo reflexionar incluso más que enfrentarse a All for One. Olmig sabía cómo desenvolverse en una pelea, no tanto en una discusión con su mentor y antiguo compañero. Sin embargo, las carpetas de información sobre la mesa de conferencias le dieron esperanza. Recopiladas a partir de los resultados de su investigación y la del joven Midoriya sobre los antiguos poseedores, deberían ser suficientes para convencerlos de que era necesario un heredero sin peculiaridades. Convencerlos de que el joven Midoriya era la mejor opción sería la parte fácil, esperaba. La puerta se abrió de nuevo, revelando a la pareja de héroes que Toshinori había estado esperando. Torino, Mirai, es fantástico verlos de nuevo. Pasen, pasen. Al entrar, la secretaria le aseguró que tendrían total privacidad antes de salir. Ahora solo con dos de sus confidentes más cercanos, Olmig dejó caer su forma de héroe. Ninguno pestañeó siquiera. Ambos estaban acostumbrados a su demacrada forma real. Toshinori abrió la boca para hablar, pero Gran Torino se lo impidió. ¿Qué es tan importante para que me arrastres hasta Tokio, Si no pensara que te desplomarías aquí mismo, te daría una patada en la cabeza. En todo caso, Gran Torino se había vuelto cada vez más hosco en los últimos años. Basándome en los materiales que tenemos aquí, supongo que tiene que ver con One for All, respondió Sir Nicteye con soltura a Olmig, mientras hojeaba una de las carpetas sobre la mesa. Aunque ya no fueran héroe y compañero, aún quedaba algo de trabajo en equipo arraigado. Volvió su mirada penetrante hacia Toshinori. Espero que esto signifique que has decidido entrar en razón y pasar de la peculiaridad. Toshinori se aclaró la garganta, mirando a ambos hombres para asegurarse de que le permitieran hablar. Al no ver interrupciones inminentes mientras sus dos amigos se sentaban a la mesa y comenzaban a hojear las notas, comenzó su explicación. Sí, he decidido transmitir mi don. Sin embargo, quería asegurarme de hacerlo correctamente. Gran Torino resopló y Mirai levantó la vista del análisis con una ceja levantada, pero no dijo nada. Así que investigué a los poseedores anteriores. Todos eran ascensos de campo de batalla, por así decirlo. Simplemente el héroe disponible más cercano cuando All for One logró localizar al poseedor actual. Todos menos dos. Esto les llamó la atención. Uno soy yo. Nana me entrenó en particular porque compartíamos una filosofía: salvar los cuerpos y los corazones de las personas, aliviar las preocupaciones con una sonrisa. Gran Torino puso los ojos en blanco, pero asintió con cariño.
Nunca había superado del todo la muerte de Nana. El otro era el quinto poseedor, Daigoro Banjo, el héroe profesional Lariat. El cuarto poseedor, Ikage Shinomori, le transmitió el don. Puedes encontrar las últimas fotos conocidas de cada uno al final de la carpeta. Sir Nicteye arqueó una ceja al ver las imágenes. ¿Tan viejas? Tenía la impresión de que ninguno de los poseedores anteriores poseyó la peculiaridad por mucho tiempo. Tienes razón. En esas fotos, Lariat tiene 29 años. Shinomori tiene 40. Gran Torino apretó los labios ante esa información, pero no pareció sorprendido. Había visto lo que le había hecho a Nana tener el don. Toshinori ya había oído sus comentarios sobre Nana, así que esto confirmaba lo que ya sospechaba. Sir Nicteye, por otro lado, se mostró escéptico. ¿Y estás seguro de que esas edades son exactas? Si estuvieras huyendo de un supervillano, algo como cambiar tu fecha de nacimiento sería una medida razonable para evitar que se fijaran en él. Obviamente, no experimentaste ningún tipo de envejecimiento acelerado, después de todo. Yo no, pero todos los demás herederos de los que he podido encontrar información sí. Incluyendo a Nana, como estoy seguro de que Gran Torino me apoyará. El anciano hizo una mueca, pero asintió. Hay una diferencia muy importante entre mí y todos los demás poseedores de One for All. Yo no tenía ninguna peculiaridad. Los dos hombres en la sala lo sabían, por supuesto, pero a veces era fácil olvidarlo. All Might había sido una presencia tan abrumadora en Japón durante tanto tiempo que parecía natural que hubiera nacido con alguna peculiaridad, aunque fuera mínima. Sir Nicteye parecía haber probado algo agrio. No puedes estar insinuando lo que creo que estás insinuando. Lo soy, Mirai. No someteré a nadie a una vida enormemente acortada. No transmitiré esta peculiaridad a nadie que tenga una propia. Le compartí esta información a Nezu hace meses y a Recovery Girl esta mañana. Ambos llegaron a la misma conclusión que yo. El hombre demacrado intentó discutir, pero Toshinori lo interrumpió. Sé que piensas que todo esto son tonterías, pero quiero que te preguntes esto. ¿Apostarías la vida del joven Togata? Se miraron a los ojos como si compitieran, pero Sir Nicteye fue el primero en apartar la mirada. Eso es lo que pensé. Sé que estás muy prendada del joven, y sin duda será un héroe fantástico por derecho propio. No se lo quitaría. Y entonces planeas encontrar un estudiante sin peculiaridad para heredar la peculiaridad. Gran Torino fue directo al grano, como solía hacer. Casi. El hombre mayor resopló de nuevo, mientras Sir Nicteye miraba a Toshinori con los ojos entrecerrados. Ya les he transmitido el don. Los he invitado a ambos aquí para que me ayuden a entrenar al joven Midoriya. Tendré que reunirme con él y asegurarme de que esté a la altura, claro, dijo Torino con una sonrisa burlona. Y si no, bueno, supongo que eso significa que podré darle una paliza un poco más. Toshinori asintió, agradecido de que su propio maestro fuera tan fácil de convencer. Sin embargo, nunca había sido Gran Torino lo que le preocupaba. Sir Nicteye permaneció en silencio, observando a All Might, con algo indescifrable tras sus ojos. Para ser honesto, Mirai, te pedí que vinieras por otra razón también. No hubo respuesta. Éramos amigos, Mirai. Me gustaría que volviéramos a hacerlo. Pero no podemos hacerlo si sigues creyendo que tienes la capacidad de decirme cómo manejar mi don. Que ya ni siquiera es mío. Ahora es del joven Midoriya, y puede hacer con él lo que quiera. ¿Y si hay un heredero más apropiado por ahí? El rostro de Mirai no cambió mientras hacía su pregunta. Mirai, si encuentras a otro estudiante de secundaria que no tenga peculiaridades, sea altruista, heroico, dispuesto a completar 10 meses de entrenamiento que incluso a mí me intimidaban un poco, y que pueda realizar un análisis de peculiaridades que impresione al mismísimo Nezu, entonces podemos hablarlo. Sir Nicteye y Gran Torino se sobresaltaron un poco al oír los dos últimos puntos. Incluso puedes ver parte de su análisis en los paquetes que tienes delante. Hasta entonces, te pido que reserves tus opiniones hasta que lo conozcas personalmente. He entrevistado a todos los aspirantes a institutos sin peculiaridades interesados en el heroísmo en el país. Sé perfectamente la joya que es el joven Midoriya.
Si le das una oportunidad, tú también lo descubrirás. Su duelo de miradas duró un par de segundos más antes de que Mirai se acomodara las gafas y se recostara en su asiento. Muy bien, le daré la oportunidad de impresionarme. Aunque tendrá que esforzarse. Parece que estás abordando esto con más minuciosidad de la que esperaba. Casi esperaba que le dieras tu don a la primera historia triste que encontrarás por la calle. Ja. Eso sí que suena a cabeza hueca. Y dices que no tienes sentido del humor, Sasaki. Al fin y al cabo, Gran Torino nunca perdía oportunidad de burlarse de Toshinori. No lo creo. Sin embargo, cuando la realidad misma es cómica, basta con exponer los hechos para ser comediante. Sí, ustedes dos pueden hacer equipo para burlarse de mí más tarde. Olmig realmente no quería ser el objetivo de su asalto combinado en este momento. ¿Oyes eso? Tenemos permiso. Como si necesitaras permiso, abuela. El hombre se encogió de hombros, sin el menor asomo de vergüenza. Ahora, en cuanto a cómo entrenaremos al chico, ya he hablado con Recovery Girl y está dispuesta a colaborar con nosotros para garantizar que su entrenamiento sea seguro. Admito que, en los 9 meses que llevo entrenándolo, solo he logrado planificar sus primeros días de entrenamiento de Don. Este se ha vuelto tan fuerte que aún no puede usar todo su poder. Mirai emitió un sonido gutural de desdén y Toshinori lo fulminó con la mirada. Sin embargo, puede calcular con precisión la energía que usa, con un margen de error del 1% de su capacidad total, algo que no pude hacer durante meses. Supongo que Gran podría decírtelo con todo lujo de detalles. Un alegre asentimiento de Gran Torino bastó para que Mirai se retractara. Parecía que iba a ser tan difícil como Toshinori temía. Es inquieto, como cabría esperar de un adolescente sin peculiaridades hoy en día. Me gustaría saber tu opinión sobre sus planes de entrenamiento, pero creo que sería más apropiado que los presentara a ustedes dos para sus prácticas de primer año. Vio una discusión al respecto y decidió evitarla. Abuela, tu estilo de entrenamiento es un poco más práctico de lo que necesita ahora mismo, y Mirai, preferiría que lo conocieras una vez que hayas aceptado plenamente que será mi sucesor. No quiero que ataques a un chico con su pasado antes de darle la oportunidad de impresionarte. Sus dos amigos reflexionaron sobre sus palabras. Puedo mantenerlos informados sobre su progreso, y podrán verlo con sus propios ojos en el festival deportivo. ¿Les parece bien? Un par de asentimientos, reticentes por parte de Mirai y impacientes por parte de la abuela, respondieron a su declaración. Las siguientes 2 horas pasaron volando mientras los tres decidían la mejor manera de instruir al chico en las próximas semanas y en la semana de sus prácticas de primer año, además de las posibilidades que dependían de cuánto y con qué rapidez aprendiera el joven Midoriya en su primer año. Toshinori sabía que había sido la mejor idea contactar con sus amigos, contento de que Mirai hubiera aceptado su decisión, al menos provisionalmente. Dependía del joven Midoriya asegurar esa aprobación permanente. Y Toshinori tenía plena fe en el chico. No puedes comparar en serio a Steel Notes con las Wild Pussycats. No vamos a tener esta conversación, no veo por qué no. Las Pussycats eran heroínas de rescate muy respetadas antes de unirse y terminaron siendo el equipo de héroes mejor clasificado de todos los tiempos. Steel Explosion y The Red Note eran bandas increíbles, y su fusión fue aún mejor. Ya lo sé, redefinieron el punk rock post-Kirk. Son un clásico. Son la razón por la que mis padres se interesaron en la música. No puedo creer que los compares con un equipo de rescate con un truco. Bueno, creo que empezaron con lo de los gatos para tener visibilidad, y nunca lo dejaron una vez que se hicieron conocidos. Da mucha vergüenza solo mirarlos, la verdad. Esas patas gigantes son ridículas. Pero fundaron la Oficina de Asuntos Sindicales en contra de los deseos de la HPSC, de manera similar a como Steel Notes trabajó para organizar protestas masivas contra el gobierno estadounidense de mediados de siglo. Solo me estás contando cosas que ya sé, Green. Kyoka no lo admitiría en voz alta, pero Green tenía razón. Una razón estúpida, tonta y un poco vergonzosa, pero razón al fin y al cabo. ¿Cómo podía relacionar una de las mejores bandas de punk rock de todos los tiempos con un equipo de héroes con temática felina? Era algo que no entendía. Entonces sabes que tengo razón.
Green se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, en un espacio despejado en el centro de su sala, con destellos verdes brillando en su piel. Todo su entrenamiento con su don hasta ahora se había centrado en asegurarle que pudiera mantener incluso una pequeña fracción de su poder con seguridad, y que pudiera cambiar de fracción en un instante. Y hablando de eso, 7%. Green gruñó con esfuerzo mientras se esforzaba por salir de su zona de confort por primera vez esa noche, del 2% al 7%. Jackie le había dicho que se asegurara de seguir explorando sus límites, pero no por mucho tiempo. El hombre demacrado solo le había dado una advertencia sobre el uso excesivo de poder, pero las posibles consecuencias que enumeró fueron suficientes para asegurar que Green se mantuviera en su plan de entrenamiento. Hiciste eso para, vengarte de mí. Los relámpagos chispeaban más rápido ahora, y Kyoka vio a Green temblar ante el poder que recorría su cuerpo. No debía dejarlo sufrir demasiado. Solo lo suficiente. Quizás no. Sus temblores empezaron a empeorar un poco, y desde allí podía oír su corazón latir con fuerza. Un 1%. Green dejó escapar un profundo suspiro y casi se desplomó al recuperar la capacidad de mantener el don. Se había vuelto bastante hábil para cambiar de nivel y aguantar incluso en medio de conversaciones acaloradas. Jackie le había recomendado las conversaciones por consejo de Recovery Girl y de un héroe llamado Gran Torino, afirmando que le obligarían a controlarse incluso cuando su mente estuviera en otra parte. A Kyoka no le importaba ayudar así, le gustaba bastante hablar con el chico. Bueno, el 7% todavía me duele. Me alegra saberlo. Aunque no tanto como la semana pasada. Green sonrió mientras la miraba a los ojos. Lo tomaré como una buena señal. Entonces, ¿te animas a moverte esta noche? Jackie había dicho que sería buena idea asegurarse de que Green pudiera moverse mientras usaba su don antes del examen de admisión, pero solo si el chico se sentía cómodo manteniendo su poder y subiendo de nivel. Había dicho que no antes de la semana anterior al examen. Y dado que el examen era exactamente en 5 días, Kyoka pensó que sería razonable al menos probarlo. Sería una lástima llegar al examen y descubrir que no sabía caminar con su don activo. Pensó un momento. Sí, al menos debería asegurarme de poder moverme. Pero voy a empezar con calma, al 1%. El momento en que se movió fue, como era de esperar, decepcionante. Simplemente se levantó y estiró las extremidades, después de haber estado sentado en el suelo durante casi 1 hora. ¿Se siente diferente? Quiero decir, supongo que me siento un poco más saltarín. Saltó de puntillas un par de veces para enfatizar. O sea, esto es solo el 1%, así que no es mucha potencia. Pero me dan ganas de moverme. Dicho esto, se agachó y se lanzó de pie, solo para ver qué tan alto podía llegar. El apartamento de Green era inusual, ya que tenía techos relativamente altos, de 3 metros. Green era más bien bajo y, a pesar de su rutina de ejercicios, normalmente no tocaba el techo ni siquiera saltando. Sin embargo, con el 1% de su don, llegó fácilmente al techo, llegando incluso a palmearlo, antes de caer de nuevo al suelo con los ojos abiertos. ¿Eso fue el 1%? Le preguntó Kyoka, ligeramente incrédula. Intentó imaginar lo que 100 veces eso le permitiría hacer, pero se quedó corta. Quizás fue un poco menos. Intentaba contener lo menos posible. Se llevó las manos a la cara, observando con asombro los relámpagos que salían de ellas. Probablemente no deberíamos hacer más pruebas como esa en interiores. No quiero dañar nada. Y aún no tengo licencia para usar mi don, así que no podemos hacerlo afuera. Eso significa que no puedo practicar nada realmente explosivo o potencialmente dañino. Kyoka ignoró a Green por un momento, ya que este se puso a murmurar. Pensó que sería razonable probar algunas de las catas de su entrenamiento en artes marciales. Eran relativamente autocontenidas y priorizaban el control sobre todo para mantener la forma. Había algunos golpes y patadas, y si Green perdía el control de su don, podrían ser problemáticos. Quizás no fuera la mejor idea. Estaba segura de que se le ocurriría un buen plan, como siempre. Efectivamente, él pronto levantó la vista con una expresión de determinación en el rostro, una que ella ya había visto antes.
katas. Katas es la manera de hacer esto. Bien, llegaron a la misma conclusión. Pero primero, solo quiero intentar algo potencialmente estúpido. Esa era una señal de alerta como ninguna otra, y probablemente debería impedirle hacer lo que estuviera a punto de hacer. Por otro lado, Kyoka estaba interesada en ver qué consideraba Green estúpido, y estaba lista para reírse si algo salía mal. Empezó a rebotar de puntillas de nuevo, sin su don, antes de impulsarse del suelo solo con los músculos de la pantorrilla, un salto de pie como mucho. No llegó muy alto, quizá a unos centímetros del suelo. Un rayo verde lo rodeó de nuevo, a un nivel que la Kyoka había llegado a asociar con solo el 1%, y repitió el salto varias veces, alcanzando casi el doble de la altura de su primer salto. Kyoka observó, boquiabierto, cómo Green anunciaba aumentos al 2, 3 y 4%, y observó cómo cada paso aumentaba su altura cada vez más. Un 4%, un simple salto lo elevaba casi 60 centímetros del suelo. Green volvió a murmurar tras su último salto, y el rayo desapareció. Cada porcentaje añadió más altura absoluta que el anterior. Eso implica que la fuerza aumenta más rápido que linealmente, al menos en porcentajes bajos. Probablemente podría extrapolar aproximadamente mi potencia al 7%, porque no quiero hacer pruebas, pero más allá de eso tendría que hacer más pruebas para ver exactamente cómo funcionan los aumentos. Podría ser constante en todo el rango de potencia de la peculiaridad, o podría, una vez más, Kyoka lo ignoró, maravillándose de lo que podía hacer con solo el 4% de su poder. Uno de los problemas de los héroes con una habilidad especial de mejora de fuerza, que Green había mencionado muchas veces, era que se centraban demasiado en resolver los problemas a puñetazos, sin tomarse el tiempo de buscar soluciones más adecuadas. Evitaba hablar de la causa obvia. La influencia de All Might y su propia propensión a superar las situaciones a puñetazos. Cualquier héroe que intentara triunfar como héroe basado en la fuerza iba a ser comparado con All Might e inconscientemente intentaría imitarlo. Bueno, al menos para Kyoka era obvio. Green era el nerd de los héroes, aunque habían hablado lo suficiente como para que ella hubiera aprendido alguna que otra cosa. Al observarlo detallar su don antes de actuar, Kyoka estaba segura de que Green no sería como los demás héroes. Si tenía tiempo, siempre descomponía un problema y se aseguraba de abordarlo con inteligencia. Combinado con la fuerza que había demostrado con solo el 4% de su don, iba a ser un monstruo. Al verlo planear la mejor manera de usar su don, Kyoka no pudo evitar emocionarse por ver hasta dónde podría llegar. Fin del video.